Buenas chicos, hoy seguiremos con nuestro tema sobre las características de las personas y también trabajaremos algunas otras cuestiones que están relacionadas a esta unidad. Bueno, entonces de primero lo que vamos a hacer es ver la traducción del texto que yo había pasado la otra clase para que vosotros pudierais buscar algunas palabras, ¿verdad? Yo voy simplemente a poner la traducción aquí, leerla en portugués mismo para que vosotros podáis corregir vuestra traducción, ¿está bien? Entonces mira, era un texto que hablaba acerca de Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos en portugués para que vosotros podáis corregir. Mira, vamos a ver. Pôncio era amplo, vigoroso e súbito. Sua cabeça redonda, de cabelos grisalhos, apertados e curtos. A fronte baixa, de duras têmporas. Os olhos metálicos, inquietos e pequenos, que se reduziam ainda mais quando olhavam com afinco. Os lábios rasurados e carnais, o nariz grosso, saliente a barba, a bochecha depilada e robusta, e as mãos suaves, enfeitadas com pulseiras de ouro pálido e o largo anel de cavaleiro como uma gota de lua. A violência de seu porte e de sua voz caíam em cansaços e aborrecimentos. E dentro dessa quietude ficava seu ímpeto feito plástica, vibrando nas dobras de suas sobrancelhas, no ressentimento de sua boca, na linha rotonda de sua mandíbula, como os bronzes de Miron contêm o esforço e o brilho da palestra. Bueno, era esta entonces la traducción. Teníamos ahí algunas palabras del vocabulario que yo ya había puesto para ayudaros, como quién es Mirón, qué palestra es un lugar, ¿verdad? Entonces tenéis ahí la traducción para corregir. Hoy seguimos las clases hablando de otra cosa. Hablamos un poco hoy acerca de hábitos, de cosas que hacemos a diario, ¿vale? Bueno, primero tenemos ahí entonces algunas letras hasta la letra H, ¿no? Algunas frases que hablan sobre Natalia, sobre la rutina de Natalia. No están ordenadas, ¿vale? Están ahí en desorden, pero vamos a leer y ver cómo podemos hablar de acciones habituales, ¿está bien? Entonces, mira, la primera frase. Natalia se levanta a las 7. Bueno, Natalia se levanta a las 7, entonces aquí el verbo levantarse es un verbo que utilizamos entonces para hablar de las acciones habituales. Levantarse. Natalia se levanta. Yo me levanto, ¿está bien? Entonces, siempre hay que conjugar utilizando pronombre. Nosotros vamos a ver esto con más detalles en la gramática, pero entonces siempre conjugando, utilizando pronombres, ¿vale? Reflexivos. Aquí ella se levanta, yo me levanto, tú te levantas. Vamos a ver con detalles en la gramática. Después aquí, empieza a trabajar a las 8. Empieza, el verbo empezar, entonces, que ao começar, ¿no? Empezar. Natalia empieza a trabajar a las 8, yo empiezo a trabajar a las 9. Otra cosa, sale de trabajar a las 3 y come en un restaurante. Aquí tenemos el verbo salir y el verbo comer. Mira, salir de trabajar o salir del trabajo, da igual, ¿está bien? Entonces yo salgo de trabajar a las 6. Yo salgo del trabajo a las 3, igual, ¿está bien? Y también el verbo comer. Otra cosa, el verbo ir, ¿no? Entonces ella va a clase de inglés en una academia de 5 a 7 y luego vuelve a casa. Entonces nosotros en nuestra rutina siempre vamos y volvemos de los lugares, ¿verdad? Entonces yo voy a clase, yo vuelvo de la clase o vuelvo a casa. ¿Tranquilo? Como en portugués, mira, vuelve a casa. En português eu digo, eu volto para casa, para indicar uma coisa, e eu volto de ou da escola, por exemplo, para indicar outra. Então as preposições mudam. Quando eu digo vuelvo a casa, quer dizer que eu estou voltando para casa, eu estou indo para lá, né? E quando eu digo assim,
vuelvo de la casa, por exemplo, de la casa. Quer dizer que eu estou de minha abuela, por exemplo. Quer dizer que eu estou voltando da casa da minha avó. Então, eu estava lá, né? E agora estou já em outro lugar, tá? Então, a preposição a e a preposição de com o verbo volver vai mudar alguma coisa ali. Después, antes de cenar, lee el periódico. Aqui, então, cenar, que é jantar, ok? E ler, né? Então, antes de cenar, yo ceno, tú cenas, es bastante fácil la conjugación. Otros verbos aquí, después de cenar, otra vez cenar, ve un rato la televisión y se acuesta. Ver um rato é ver um pouquinho a televisão. Um rato sempre diz respeito a um pouco de tempo, ¿vale? Então, ve um rato a televisão e se acuesta. Acuesta é o verbo acostar-se, que quer dizer ir deitar, ok? Ir para a cama, ir deitar. Então, aqui nós temos como é o levantar-se, o acostar-se termina com esse se. É um sinal que eu também preciso usar os pronomes. Como aqui, se acuesta, yo me acuesto, ¿tranquilo? Vamos a ver también con más detalles los verbos en la gramática. Después, los sábados por la mañana, da un paseo por el parque y por la tarde sale con sus amigos. Aquí el verbo dar para dar un paseo y aquí también el salir nuevamente. Los domingos limpia la casa y descansa, el verbo limpiar y el verbo descansar, ¿tranquilo? Bueno, pues entonces aquí hablamos de la rutina de una persona, en tercera persona, ella hace, ¿verdad? Y entonces para hablar de estas acciones habituales podemos hacer preguntas a las personas para preguntar sus hábitos, para saber sus hábitos. Entonces mira, ¿a qué hora te levantas? Cuando vimos la hora ya aprendimos cómo preguntar el horario. Entonces siempre hay que utilizar a, ¿verdad? Y también siempre en singular, hora. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora trabajas? ¿A qué hora empiezas a estudiar? Y ahí vocês vão formando as frases. Y la persona contesta, me levanto a las, nos acordamos que es importante para la hora, que era como o as, né? O as com crase do português. Eu trabalho às 8 da manhã. Eu trabalho a las 8 da manhã, ok? E aqui, para perguntar o que a pessoa faz, né? Não perguntar exatamente o horário, nós vamos utilizar o que hace, o que haces los jueves, nas quintas-feiras, né? Então, voy al gimnasio. La persona contesta con el verbo de la cosa que hace, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué haces? Importante para preguntar. ¿Bien? Bueno, aquí haces, te levantas, quiere decir que yo estoy tratando a la persona por tú, acordándonos siempre a esta parte formal e informal. Si yo utilizara usted, yo no pondría esta S al final, ¿verdad? Y cambiaría el pronombre. Entonces, vamos a ver. La pregunta sería, ¿a qué hora se levanta? ¿Está bien? ¿A qué hora se levanta? Y yo preguntaría también aquí, ¿qué hace? Y no ¿qué haces? ¿Está bien? Entonces aquí importante que sin la S quiere decir que trato a la persona por usted, ¿vale? Entonces ahí las formas de preguntar sobre las acciones habituales de una persona y también de decirlas o decir también las suyas. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces ahora tenemos ahí para ayudarnos el verbo levantarse. Bien, el verbo levantarse termina con esta C. Cuando tenemos un verbo así, lo llamamos reflexivo. Reflexivo, Thais, ¿por qué reflexivo? Porque mira, um verbo é uma ação. Então, o verbo é uma ação. Geralmente, nós conjugamos essa ação de acordo com quem vai realizá-la. Então, por exemplo, falar. Falo português. Eu não preciso dizer eu falo português para vocês entenderem, porque eu falo já diz que sou eu. Em espanhol também é assim, lembra?
hablo español. Ya sabéis que hablo soy yo, quien habla soy yo. Si yo digo yo hablo español, está bien, perfecto, pero no hace falta, no precisa, ¿no? Bueno, entonces cuando tengo un verbo reflexivo, quiere decir que también hay una persona que va a accionar. Pero la diferencia es que, mira, hablo español con mi hermano. Y aquí, cuando es un verbo reflexivo, não há possibilidade de fazer isto com outra pessoa. Simplesmente, quem vai receber essa ação é a própria pessoa que a realiza. Então, por exemplo, me levanto. Quando eu me levanto, ninguém mais recebe essa ação, nenhum objeto, nenhuma pessoa, não é? Então, é isso, é uma ação que reflete, ok? Você realiza e só você recebe. Então, levantar-se é assim, o acostar-se, que nós vimos também é assim, que é o ir deitar, né? Acostar-se, ok? Isso aqui, então, é o que indica que é um verbo reflexivo, tá? Esse verbo, por exemplo, levantar, ele pode não ser reflexivo em alguns momentos, pode ser só levantar. Por exemplo, se eu vou levantar alguma coisa do lugar, levanto a mesa para fazer a mudança ou algo assim. ¿Está bien? Entonces ahí es importante que el verbo reflexivo a veces cambia un poco el significado de los verbos. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí cuando hay esta C al final, es importante que yo sepa, que yo saiba, que nosotros tenemos que utilizar obligatoriamente un pronombre, que son los pronombres reflexivos, estos aquí. Um para cada pessoa, ó, como sempre. Né, de acordo com a conjugação. Então, eu me levanto, me acuesto. Tu te levantas, te acuestas. Él se levanta, usted se levanta, ella también. Nosotros nos levantamos, vosotros os levantáis y ellos se levantan. Mucha atención al vosotros, os levantáis. ¿Está bien? Siempre utilizando os como pronombre. Mira que está antes. Cuando yo conjugo el verbo, este pronombre viene antes. Me levanto a las 6. Mas se eu não conjugar o verbo, ele vai continuar aqui de trás, porque eu não estou conjugando. Mas eu preciso mudar de acordo com o sujeito da frase, com a pessoa que vai realizar essa ação. Então, nesse exemplo aqui, tenho que levantar-me. Ó, o levantar não está conjugado, mas eu mudei o pronome para que ele concorde com a pessoa. Quem tem que se levantar sou eu, sou eu. Então, eu tenho que levantar-me. Se fuéramos nosotros, tenemos que levantar-nos. Mira, otra vez no conjugué el verbo, pero yo puse el pronombre nos, que está de acuerdo con tenemos, pues nosotros tenemos. Entonces, lo importante es siempre pensar eso. No se conjuga el verbo, pero se cambia el pronombre al final para que esté de acuerdo con el sujeto. ¿Está bien? ¿Tranquilo? Pues, entonces, ahora vamos a relacionar estas preguntas con estas respuestas. Son sobre acciones habituales. Yo voy a dar un tiempo para que vosotros podáis, yo voy a pedir que vosotros deis el pause, por favor, para entonces poder hacer el ejercicio y yo vuelvo con la corrección. ¿Está bien? Entonces, por favor. Bueno, entonces aquí la primera ya teníamos como ejemplo, ¿no? ¿A qué hora te levantas? Entre las 7 y las 7:15. Ya hemos visto que 7:15 es lo mismo que 7:15, ¿verdad? Después, ¿cuándo te duchas? Ducharse es tomar banho, ¿no? Entonces aquí, después de levantarme. Me ducho después de levantarme, ¿está bien? Después, ¿qué desayunas? Desayunar es tomar café de manhã, ¿no? Entonces, ¿qué desayunas? Normalmente, un café, un zumo y tostadas. Ya hemos visto que zumo es suco, ¿no? Tostadas, torradas, ¿ok? Después, ¿a qué hora entras a trabajar?
Entonces aquí hay varias respuestas con la hora, pero lo más probable para trabajar a las 9 en punto. ¿Está bien? Después, ¿cuándo sales de trabajar? O sea, ¿cuándo sales del trabajo? Aquí entonces, cerca de las 7 de la tarde, ¿verdad? Y después, ¿qué haces los fines de semana? Entonces aquí voy al cine e ceno com uns amigos. Então, vou ao cinema e janto com alguns amigos. E depois, a que hora cenas? Então, aqui, a las 10, mais ou menos. ¿Tá bem? Então, está aí a correção. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. Chicos, y para hablar entonces de las acciones habituales, también es importante que nos acordemos los días de la semana. Mirad, hay que decorarlos, no hay otra posibilidad. Entonces, aquí están todos. Segunda, ¿no? Comenzamos pela segunda. Lunes, repetid conmigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Perfecto. Entonces ahí tenemos todos los días de la semana, acordándonos que son todos días masculinos, no es como en portugués, que hay días femeninos, terça-feira, ¿no? A terça-feira, ¿ok? Entonces, por eso nosotros utilizamos siempre el y los para hablar de los días de la semana. Lembrem-se, nós não traduzimos sempre as coisas ao pé da letra, então em português, mesmo que nós digamos no sábado, em espanhol eu não traduzo en el, tá? Com dias da semana eu só uso el e los para falar. Então, no sábado eu vou ao clube, el sábado vou ao clube. Tranquilo? As terças tenho aula de inglês, então los martes tenho clases de inglês. Tranquilo? Acordándonos siempre de eso entonces. Aquí yo voy a pedir que vosotros hagáis un ejercicio para practicar un poco en vuestras casas, que es, haz frases con las siguientes acciones usando los días de la semana. Aquí con N. Bueno, entonces aquí hay algunas cosas que podemos hacer durante la semana. Desayunar, que es tomar café de mañana, limpiar la casa, ir al gimnasio, gimnasio é academia, tá? Escuchar discos nuevos, leer revistas musicales, tocar la guitarra, hacer la compra por teléfono o por internet. Entonces aquí son ejemplos, podéis utilizarlos para hacer frases, aunque não seja verdade. Então não precisa que seja verdade, mas eu quero que vocês tentem praticar fazendo essas frases. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui, limpiar la casa. Entonces, limpio la casa los viernes. Então, eu limpo a casa às sextas-feiras, ok? Bom, importante lembrar que sempre que eu uso los para falar os dias da semana, é como se eu dissesse às sextas ou nas sextas, quer dizer que eu estou falando de um hábito, de uma coisa que vai acontecer toda sexta, né? Então, limpio la casa los viernes, quer dizer que é um hábito meu, limpar a casa às sextas-feiras, ok? Mas se eu digo assim, el viernes, ou limpio la casa el viernes, então quer dizer assim, ó, eu limpo a casa na sexta, el viernes, perdão. Mas não quer dizer que necessariamente eu faça isso toda sexta-feira, que não é um hábito, porque eu coloquei no singular. Então quer dizer que na sexta eu limpo a casa, não necessariamente toda sexta. Então vocês podem usar essa lógica para falar. Se vocês vão à academia todas as terças e quartas, então vamos lá, por exemplo, voy al gimnasio los martes e miércoles. Então, quer dizer que é um hábito. Vocês vão à academia mesmo toda semana nesses dias. Tudo bem? Tranquilo? Pues entonces espero que sea un ejercicio bueno para que vosotros podáis practicar ahí. Después, un otro ejercicio para hacer aquí conmigo ahora. Entonces, voy a pediros que relacionéis los dibujos, los diseños, con los verbos para que practiquemos un poco más y nos acordemos qué significa cada uno de ellos, ¿vale? Entonces yo voy a pedir que deis el pause, por favor, para hacer los ejercicios.
Bueno, entonces ahora vamos a relacionar. Aquí tenemos un despertador, eso quiere decir entonces que hablamos de levantarse. Aquí entonces la letra E, levantarse. El 2, tenemos ahí una vela, una copa, un plato con comida. Por la vela pensamos que sea por la noche, por lo tanto cenar, letra F. ¿Está bien? Aquí el número 3, entonces tenemos una persona que viste traje, que lleva una carpeta en las manos, una pasta, ¿no? Entonces me parece que sea entrar a trabajar, la letra G. Aquí una mujer con una ducha, entonces claro, ducharse, la letra A. ¿Está bien? Después aquí un zumo, una taza, que puede ser un café, entonces aquí me parecen tostadas, entonces esto por la mañana, desayunar, letra B. ¿Está bien? Después aquí una familia toda comiendo, me parece que hay un zumo aquí, hay un vaso, entonces puede ser comer, ¿vale? Entonces la letra C, comer, almorzar, ¿verdad? Entonces, almorzar. ¿Está bien? Se puede decir comer o almorzar. Comer es algo general también, pero en España no se dice almorzar, se dice comer a esta hora. Después aquí a las 7, el número 7, perdón, hay una persona en la cama, entonces irse a la cama, claro, la letra D. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos. ¿Y tú? Cuando haces cada una de estas actividades cotidianas, escribe 7 frases utilizando los verbos del ejercicio anterior y la hora. Entonces tenéis aquí todos estos verbos, 7 verbos. Quiero que hagáis frases utilizándolos y también la hora que ya hemos aprendido hace tiempo. Entonces, vais a decir la hora que hacéis estas cosas. Por ejemplo, ducharse. Vais a decir, me ducho a las 10. Por ejemplo, después de levantarme. ¿Está bien? Es un ejemplo aquí, pero claro, podéis utilizar a la hora que queráis. Entonces quiero que intentéis en vuestras casas hacer estas frases también para practicar un poco los verbos, las conjugaciones y también la hora. Podéis acordaros siempre que, podéis, no, debéis acordaros siempre que la hora siempre se utiliza a las para hablar el horario, ¿está bien? Como nosso as do português, ok? As com crase, né? Tudo bem? Entonces, aquí para que podamos terminar, entonces hay una tabla con algunos horarios de hábitos en Europa. Claro, esto es algo general, así no que sea lo que es de verdad, ¿vale? Entonces aquí, encuesta europea. Una encuesta é quando nós fazemos pesquisa, sabe? Pesquisa na rua e tal. Uma pesquisa, quantas pessoas fazem isso para depois ter um censo. Essa pesquisa é uma encuesta, ¿tá bien? Entonces aquí tenemos los horarios de Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y España. Está aquí por curiosidad y para que sepáis cómo hablar. Tenemos aquí los verbos levantarse, comida, comida en el restaurante, cena, acostarse, alimentación, o sea, que comen. Entonces, para que podáis ver cómo hablaría de estos hábitos. Está en una tabla, pero yo tengo que transformar esto en frases para hablar. Entonces, yo voy a hacerlo para que podáis poner mucha atención y comprender cómo se diría. Primero aquí, levantarse, Italia. Yo podría decir de dos formas. En Italia se levanta entre las 6:30 y las 7 de la mañana. ¿Ok? O podría decir también usando el gentílico, la nacionalidad. Los italianos se levantan entre las 7 y las 7:30 de la mañana. ¿Está bien? Entonces aquí, para todos los casos, yo puedo utilizar el nombre del país en, tarará, se levanta, porque aqui eu estou falando de en Itália, eu estou falando aqui uma terceira pessoa no singular, ok? En Itália se levanta, algo geral, né? As pessoas no geral. Se eu usar o gentílico, que é a nacionalidade,
eu estou falando os italianos, então no plural, são eles, ellos, los, e aqui o gentílico, se levantam. Então, essas duas formas de falar são corretas, mas você tem que lembrar sempre de conjugar o verbo de acordo com a pessoa que você está usando, se é plural, se é singular, né? Então, depois aqui para los outros também. Los italianos comen en el norte a las 13 o a la 1 de la tarde y en el sur a las 2. Si van a un restaurante, comen entre mediodía y las 2:30, cenan entre las 7 y las 7:30 de la tarde, se acuestan entre 11 y medianoche. ¿Tranquilo? Formas de hablar. Aquí, ¿qué comen en el desayuno? Toman café con leche, comen galletas ou tostadas com mermelada, então bolachas ou torrada com geleia, né? E en los últimos años también cereales con leche y yogur. ¿Está bien? Entonces aquí ya visteis cómo es que se puede hablar. Quiero ahora que en vuestras casas intentéis leer sobre los otros países de esta forma, ¿está bien? Leer la tabla formando frases. Bien, yo voy a dar otro ejemplo entonces con Alemania y después los otros hacéis vosotros en vuestras casas. En Alemania se levanta entre 6:30 y 7 de la mañana. Se come entre la 1 y las 2 de la tarde y también este mismo horario si van a un restaurante. Cenan a las 7, entre las 7 y las 8 y se acuestan a las 11. ¿Tranquilo? Bueno, para el desayuno toman café o cacao y comen pan con mermelada o miel, queso o salchicha. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que vosotros siempre atentéis a las personas que estáis usando, ¿vale? Espero que hoy hayáis aprendido un poco sobre los hábitos y que practiquéis bastante en vuestras casas con estos ejercicios que he pasado, ¿vale? Entonces, nos vemos la clase que viene. Adiós, chicos.